Muy buenas tardes y muchas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde en este seminario web. Para nosotros en BN Valores siempre es muy valioso, es un gran placer contar con la presencia de ustedes en estos espacios que ya tenemos cierto tiempo de realizar, donde trimestralmente vamos compartiendo nuestras ideas sobre el desempeño de la economía, nuestros análisis y nuestra visión del desempeño de los mercados, ¿verdad? En esta ocasión, en la charla nos van a acompañar Sebastián Con García, quien es economista, también es CFI 1, y Juan Pablo Arias, quien igualmente es economista. Este será el último espacio que vamos a tener este año de cara hacia nuestros clientes y eventualmente lo retomaremos en 2026. En esta ocasión creo que el timing es bastante propicio, dada la reunión de la Reserva Federal que tuvimos el día de ayer y diferentes acontecimientos de los mercados internacionales en este fin de año y la perspectiva que tenemos de cara hacia el siguiente, mientras que para el mercado local, pues también, como Juan Pablo nos comentará, hay bastantes elementos de relevancia a las puertas de un proceso electoral y con muchísima información de cara también hacia el 2026. Sin más preámbulo, los dejo con nuestros estrategas, quienes estarán abordando la charla. Espero que sea de su agrado, de su disfrute y pues que contribuya como siempre a incrementar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento en los mercados y en el desempeño de las economías. Entonces, Sebastián, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, Javier, y muy buenas tardes a todos. De verdad que, como decía Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestra cuarta y última charla virtual para este año 2025, que verdaderamente ha sido un año bastante interesante, tanto en temas económicos como en temas de mercado. Como es usual, la charla tiene dos secciones. Primero les voy a comentar yo un poco acerca de algunos temas de mercado internacional, con un énfasis básicamente en dos cosas. La primera es la reunión de política monetaria que se celebró justamente el día de ayer por parte de la Reserva Federal, el Banco Central en Estados Unidos, y que también fue su última reunión del año. Y en segundo lugar, cuáles son lo que para nosotros son los principales temas que van a marcar la pauta en el 2026. Ya posteriormente, mi compañero Juan Pablo les va a comentar sobre varios temas también relevantes de la economía local. Bien, haciendo un recuento del desempeño que han tenido los mercados en este año 2025, a pesar de lo que la gran mayoría de economistas anticipaban a principios de año, la economía de Estados Unidos se ha mantenido bastante más fuerte de lo esperado. Ya lo conversábamos en la charla anterior, y es que el cierre del gobierno federal en Estados Unidos retrasó la publicación de algunos datos económicos importantes. Sin embargo, al corte más reciente, las cifras son bastante contundentes. El crecimiento económico sigue siendo elevado, las tasas de inflación se han mantenido relativamente contenidas y el mercado bursátil va a cerrar el año al alza. Ahora bien, también es válido argumentar que quizás el crecimiento económico no es el mejor indicador para reflejar el bienestar de una economía, que las tasas de inflación, si bien se han mantenido más o menos estable en los últimos meses, están en un nivel superior al que tenían a principios de año y siguen estando también por encima de lo que es el objetivo que tiene la Reserva Federal, el 2%. Y por último, cada vez se habla más acerca de una potencial burbuja en el sector tecnológico, específicamente en el tema de la inteligencia artificial, que ha generado algunas volatilidades en el mercado a finales de año y que posiblemente también sea un tema que continuemos viendo en 2026 y que pueda generar alguna que otra corrección. En este gráfico, la línea verde que ustedes pueden ver muestra la evolución del Standard and Poor's 500 durante lo que llevamos de este 2025. El SP 500 es el indicador accionario por excelencia en Estados Unidos. Básicamente replica el comportamiento de las 500 empresas más grandes de esa economía. Y vean que por algunos momentos en el año el mercado reflejó preocupaciones importantes, específicamente en abril, cuando el presidente Trump anunció sus aranceles por primera vez. Eso generó en el mercado algunas caídas bastante abruptas, pero luego, conforme estas políticas económicas se fueron pausando, rezagando o al final se implementaron con una intensidad bastante menor a la que se había anunciado inicialmente, el índice retomó su tendencia hacia el alza
Más recientemente ha tenido algunos respiros, algunas caídas relacionadas con dudas del mercado acerca de la expectativa con respecto a la inteligencia artificial, también el endeudamiento creciente en algunas empresas tecnológicas y demás, pero vean que hoy estamos prácticamente en niveles máximos históricos. De hecho, este indicador estaría cerrando el año con un crecimiento de alrededor del 17%, lo cual es bastante bueno y más alto que el promedio histórico. La línea en azul, por otro lado, lo que pueden ver es el comportamiento que ha tenido el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. El Tesoro de 10 años funciona a su vez como una referencia para todo el resto de instrumentos de renta fija en dólares, más o menos en esos plazos. Entonces, explica o influencia directamente el movimiento que puedan tener los bonos en dólares de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, de República Dominicana y muchos otros emisores. Entonces, para nosotros, en el departamento de estrategia y también para todos ustedes, como clientes, son pues instrumentos que tienen una relevancia bastante alta y que explica en parte el desempeño de los portafolios de inversión. El Tesoro de 10 años inició el año con un rendimiento en torno al 4,60% y en este momento anda más en el orden del 4,10%. Es decir, en lo que va del año ha tenido un ajuste de 50 puntos base hacia la baja o medio punto porcentual. En algunos momentos del año, eh, digamos que mostró algunas volatilidades importantes, pero vean que básicamente a partir de mayo comienza a mostrar una tendencia relativamente clara hacia la baja. Esa tendencia surge cuando el mercado comienza a construir la expectativa de que se acerca el momento de que la Reserva Federal retomara las reducciones de tasa de política monetaria, su tasa de interés de referencia. Y efectivamente, así fue. En la reunión de septiembre, luego de haber mantenido su tasa de fondos federales, que es esta línea negra, sin cambios básicamente desde el 2024, realizó un primer ajuste en 2025 de un cuarto de punto porcentual o 25 puntos base. Posteriormente, en la reunión de octubre, repitió el mismo ajuste para otros 25 puntos base, llevando esa tasa de fondos federales ya hasta el 4%. Y por último, el día de ayer, en su octava y última reunión del año, la Reserva Federal, el comité, optó por reducir su tasa de interés de referencia hasta el 3,75, que es el nivel con el que vamos a cerrar este 2025. En unos minutos vamos a conversar un poco más acerca de los principales temas que surgieron en la reunión del día de ayer y qué se puede esperar con respecto a las tasas de interés ya de cara al 2026. Por el momento, regresando un poco al contexto global, el Fondo Monetario Internacional lo que proyecta es que el próximo año vamos a observar una desaceleración del crecimiento global hasta el 3,1% y que en el caso de Estados Unidos más bien vamos a ver una pequeña recuperación desde el 2% que estaría creciendo este año hasta el 2,1% en el 2026. Bien, ahora creo que para dirigirnos a conversar qué fue lo que sucedió ayer en la reunión, cuáles fueron los principales temas con respecto a la Reserva Federal, creo que vale la pena primero entrar en contexto y situarnos en la difícil decisión que han tenido, a la que se han enfrentado los miembros del comité de la Fed, no solo en esta reunión de política monetaria que finalizó ayer, sino ya desde varios meses atrás en las reuniones anteriores. Para eso, vale la pena recordar que, bueno, la Fed, como hemos también repasado en las últimas charlas, es el Banco Central de Estados Unidos y tiene un doble mandato. Es decir, tiene dos objetivos primordiales que, se los adelanto, se han venido moviendo este año en direcciones contrarias, ¿verdad? Y entonces eso pone a los miembros de la Fed ante un dilema bastante complicado, donde tienen una única herramienta política monetaria, que son las tasas de interés, y tienen que tratar de encontrar pues un balance entre ambos objetivos para lograr tratar de llevarlos hacia su objetivo. El primer mandato que tiene la Fed tiene que ver con el mercado laboral y es el pleno empleo. Eso básicamente quiere decir una tasa de desempleo baja, un mercado laboral saludable y una creación de empleos suficiente para la economía. El cierre del gobierno federal, también lo mencionábamos en la última charla, retrasó la publicación de los últimos datos económicos, pero bueno, ya luego de su apertura se publicó el reporte correspondiente al mes de septiembre, que es el dato más reciente que tenemos, que eso ya de por sí es un reto bastante importante para el comité de la Fed, porque no están contando con los datos
más actualizados que sí hubieran tenido en una situación distinta, ¿verdad? Ahora, bueno, el cierre del gobierno no solo afecta la publicación del dato como tal, sino que también afecta la recopilación de la información necesaria a lo largo del mes, por ejemplo, a lo largo de octubre, que fue cuando el gobierno permaneció cerrado, afecta toda la recopilación de la información necesaria para hacer el cálculo de dichos indicadores. Entonces, eso también pues, va a afectar los datos que salgan en las siguientes semanas. Por ejemplo, para octubre no tendremos una tasa de desempleo como tal, sino que los datos se van a combinar en una sola publicación que abarque tanto el mes de octubre como el mes de noviembre. Y eso se va a publicar la semana que viene, el 16 de diciembre. Pero bueno, entonces la publicación más reciente que tenemos corresponde a los datos de septiembre, donde la tasa de desempleo aumentó al 4,4%. Esa tasa sigue siendo relativamente baja, pero es el nivel más elevado que ha tenido la economía de Estados Unidos desde la pandemia. Por otro lado, el crecimiento de los empleos en septiembre llevó el promedio por mes para este 2025 en torno a los 76.000 empleos, que también es una desaceleración importante con respecto a los 179.000 que tuvimos el año pasado. Este gráfico, si recuerdan, lo que muestra es la creación promedio por mes de empleos en Estados Unidos. Entonces vean que básicamente en el 2021 la economía añadía más de 600.000 empleos por mes y eso se ha venido desacelerando de forma bastante marcada en los últimos periodos. Entonces los datos más recientes que tenemos siguen señalando un mercado laboral en desaceleración que sigue deteriorándose y que se encuentra entonces en una situación bastante más débil de la que tenía, por ejemplo, a inicios de este año. El otro objetivo que tiene la Fed tiene que ver con la estabilidad de precios, que eso básicamente lo que quiere decir es una tasa de inflación baja y controlada, más o menos en torno al 2%. Este año, ahora lo mencionábamos, las tasas de inflación se han reacelerado con respecto a los niveles que teníamos, por ejemplo, durante el primer trimestre. El último dato de septiembre muestra tasas ya relativamente más estables en torno al 3%. Lo cierto es que este año los precios en Estados Unidos se han reacelerado, pero lo han hecho menos de lo que el mercado en algún momento temía, por temas, por ejemplo, como los aranceles de Trump, también algunos otros ajustes en la política fiscal y demás, que generaron expectativas para el mercado todavía más altas para las tasas de inflación en este momento. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido desde septiembre para acá? Pues básicamente que las tasas de inflación se han mantenido por encima del objetivo de la Fed, pero se han mantenido lo suficientemente contenidas como para darle el espacio a los miembros de la Fed para sentirse cómodos ajustando su tasa de interés por lo menos en 3 ocasiones este año, ¿verdad? Eso cada vez pues, va a ir complicando más la labor de la Fed de cara a los siguientes periodos. Ya, por ejemplo, bueno, y esto lo vamos a conversar en unos momentos, pero en la reunión del día de ayer, la decisión de votos fue de 9 votos a favor versus 3 en contra, que es la mayor cantidad de votos en contra que se han visto en una reunión de la Fed desde antes de la pandemia. Entonces, ya son señales también de que quizás el consenso a lo interno del comité está mostrando ser más difícil y cada vez hay opiniones más diferentes. Lo que la Fed espera y proyecta es que las tasas de inflación cierren este año básicamente donde están hoy, que es un 3%, bueno, en septiembre, que es el dato más reciente, pero que para el 2026 ya se continúen moderando hasta el 2,5%, que sería medio punto porcentual por debajo de donde está el dato más reciente, pero todavía medio punto porcentual por encima del objetivo que tiene la Fed, que es el 2%. Y esto es algo bastante importante, porque de hecho en las proyecciones que actualiza la Fed cada 3 meses, ayer publicaron las más recientes también, la Fed no ve las tasas de inflación alcanzando ese 2%, sino hasta el 2028. Entonces, eso quiere decir básicamente que a la Fed le habría tomado 7 años en bajar esas tasas de inflación hacia su objetivo del 2%, ¿verdad? Tomando en cuenta que se salieron del rango meta del Banco Central desde el año 2021. Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, creo que ya queda un poco más en contexto eh, discutir acerca de lo que sucedió ayer en la reunión de la Fed. Básicamente, el comité pues optó por continuar
con las disminuciones de tasas de interés en su última reunión del año, que se finalizó el día de ayer, con un ajuste de 25 puntos base adicionales. Eso llevó el total de ajustes para este año a 75 puntos base, que es ligeramente menor al ajuste que se dio en 2024, que había sido de 1 punto porcentual o 100 puntos base. Conforme la tasa de política monetaria se va reduciendo, ¿verdad? Y las tasas de inflación se mantienen elevadas, el mercado laboral sigue desacelerándose, pero ya recibe un poco de apoyo. Cada vez es más limitado el espacio que va a seguir teniendo este comité de la Fed para seguir bajando las tasas en el futuro, al menos con la cantidad o el tamaño de los ajustes que ha mostrado tanto en 2024 como en 2025. Y eso lo que nos indica es que posiblemente la Fed va avanzando hacia o se va acercando hacia el final del ciclo de tasas de interés hacia la baja, ¿verdad? Que es en línea con lo que sucede en otras economías desarrolladas del mundo, ¿verdad? Posiblemente algunas vayan más adelantadas que la Fed, como por ejemplo Australia, en el Banco Central Europeo la situación también es similar. Pero bueno, en el discurso del presidente de la Fed del día de ayer, Jerome Powell, y en el comunicado oficial que publica el comité ante el mercado, lo que nos comunicaron es que básicamente ellos ven que la actividad económica sigue expandiéndose a un ritmo moderado, que las condiciones del mercado laboral se han desacelerado y que ha aumentado los riesgos hacia la baja, pero que las tasas de inflación siguen todavía algo elevadas. También, según Powell, él considera que la posición actual de tasas de interés, la postura es adecuada para esperar a observar esta publicación de datos económicos que les decía que esperamos para la próxima semana y también los próximos meses y tomar así la mejor decisión en su próxima reunión de política monetaria, que ya va a ser en enero del próximo año. La reacción del mercado ante la noticia de ayer fue bastante buena. Quizás ustedes lo hayan podido observar. En realidad, el presidente de la Fed, Powell, en octubre, en su discurso de octubre, él había dicho que la decisión de bajar tasas en diciembre no estaba todavía definida, ¿verdad? Dejó el tema, digamos, abierto. Eso generó un poco de incertidumbre entre el mercado, algunas dudas, y provocó que la probabilidad o la expectativa que tenía el mercado de una reducción de tasas para esta reunión de diciembre fluctuara bastante. En algunos momentos llegó incluso a, a niveles bajos de apenas un 30% de probabilidades de que bajaran la tasa, con un 70% de probabilidades de que la mantuvieran estable. Ya en las últimas semanas, el mercado se fue convenciendo cada vez más, a raíz de algunos comentarios de otros miembros de la Fed, de que el movimiento más probable era una reducción de 1/4 de punto porcentual. Y esa expectativa al final se cumplió. Pero aún así, la reacción del mercado fue una reacción de alivio. Las acciones subieron fuerte. Otro índice accionario importante en Estados Unidos, que es el Russell 2000, es un índice que más bien lo que replica es el comportamiento de 2000 empresas de tamaño pequeño y mediano. Alcanzó el día de ayer un nuevo máximo histórico también. Y por el lado de la renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a lo largo de toda la curva, es decir, desde los plazos más cortos de 3 meses hasta el plazo más largo de 30 años, se ajustaron hacia la baja, es decir, que aumentaron de precio. Ayer también les adelanté que la Fed actualizó sus proyecciones para los próximos años. La reunión del día de ayer es de las reuniones también más relevantes por el hecho de que calza con un cierre de trimestre, que es el momento en el que los miembros de la Fed publican estas proyecciones actualizadas. La Fed básicamente está viendo para el 2026 una tasa de desempleo que se va a mantener estable en el 4,4% que veíamos hace unos minutos. Una tasa de inflación que, como les comenté, se estaría reduciendo del 3% al que cerraríamos este año a un 2,5%, y un crecimiento bastante fuerte del 2,3%, que es un poco superior incluso al que proyectaba el Fondo Monetario Internacional. Los miembros de la Fed también generan otra proyección que el mercado le da bastante importancia, y es una proyección, bueno, una especie de expectativa acerca de la tasa de política monetaria para las próximas reuniones. En promedio, bueno, la mediana de las proyecciones de la Fed señala que en general los miembros del comité están observando únicamente una reducción adicional de 25 puntos base en el 2026.
En este momento, esa expectativa que generan los miembros de la Fed no está alineada con la expectativa que tiene el mercado propiamente, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que estarlo. Este gráfico que ven ustedes en la izquierda es una tasa de interés implícita, que es una especie de expectativa de tasas de interés que se calcula con instrumentos propiamente del mercado, como lo son los contratos futuros. Esto nosotros lo realizamos con datos que obtenemos de Bloomberg y básicamente lo que nos señala es que el mercado está anticipando entre 2 y 3 reducciones el próximo año, ¿verdad? Inclinándose más hacia 2 en este momento. Entonces es una expectativa ligeramente más optimista que la de los miembros de la Fed. De hecho, desagregándolo por reunión, el mercado está viendo en este momento una reducción de 25 puntos base en marzo y otra reducción en la reunión de julio. Básicamente entonces con pausas por parte de la Fed en las reuniones de enero, abril, junio, septiembre y también en las de octubre y diciembre. Al final son expectativas que en este momento no están alineadas, pero que podrían irse alineando conforme pase el tiempo, conforme tengamos mayores datos económicos. Estas expectativas del mercado varían día con día y al final ambas son pues pedazos de información válidos para ir generando una expectativa de cara al próximo año. Antes de pasar a la última filmina ya del tema de mercado internacional, hay otro tema bastante relevante dentro de lo que se discutía ayer en torno a la Reserva Federal y es algo que nosotros también ya comentábamos desde la charla anterior. Y es que en mayo del próximo año vence el periodo de Jerome Powell como presidente de la Fed. Ya desde hace meses que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, junto con el presidente Trump, han venido pues analizando quién puede ser un potencial sustituto como presidente de la Fed. Hace unas semanas ya que Scott Bessent anunció que llegaron a 5 candidatos finalistas y hace unos días, con algunos comentarios que realizó el presidente Trump, el mercado comenzó a ver como más probable ese potencial sustituto de Powell a este señor Kevin Hassett. Kevin Hassett es actualmente el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos. El mercado considera que podría ser quien sustituya a Powell en mayo del 2026 y tiene una posición, por los comentarios que ha hecho, pues ligeramente más acomodativa que Powell. Es decir, él podría estar más inclinado a bajar tasas de lo que actualmente señala el actual presidente de la Fed, que es Powell. Obviamente sería una posición de Hassett bastante más alineada con lo que quisiera ver el presidente Trump. Entonces, ¿eso qué nos indica a nosotros? Que posiblemente el próximo año tengamos una conformación de la Fed que esté más dispuesta o más inclinada a bajar las tasas de corto plazo de lo que podría estarlo al frente del presidente actual, que es Jerome Powell. Ahora, este señor Hassett tiene una labor bastante importante por delante, que es que él tiene que ganarse la credibilidad del mercado. ¿Y qué es lo que sucede? Que si Hassett, al frente del comité de la Fed, impulsara a los miembros a bajar las tasas de interés en más ocasiones el próximo año, eso podría bajar las tasas de corto plazo para la parte corta de la curva, sí, pero si el mercado no está convencido de que él lo está haciendo porque es la mejor decisión para la economía y para alcanzar el doble mandato que tiene la Fed de inflación y mercado laboral, sino que lo está haciendo simplemente por la influencia del presidente Trump, eso quiere decir que las tasas de más largo plazo, por ejemplo, el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, no necesariamente se reduzcan en la misma cantidad, ¿verdad? Y puedan mantenerse elevadas, lo cual generaría el fenómeno de un empinamiento de la curva de rendimientos de Estados Unidos. Ya en estos últimos días, este señor Hassett ha venido haciendo algunos comentarios precisamente en esa línea, tratando de ganarse la credibilidad del mercado. Por ejemplo, ha dicho que la Fed debe tomar las decisiones basándose en los datos económicos con los que cuenta para cada una de las reuniones y también se rechazó la idea de presentar un plan de acción para sus primeros 6 meses como potencial presidente de la Fed, argumentando que podría pues distorsionar la labor de el comité en todavía las 3 reuniones que le restan con Powell como presidente. Entonces, bueno, este va a ser un tema que todavía va a seguir durante el primer trimestre del 2026 y dependiendo de qué tanta credibilidad logre
tener por parte del mercado, pues veremos a una curva de los bonos del Tesoro de Estados Unidos reduciéndose en todos los plazos o empinándose, ¿verdad? Y con algunas volatilidades, obviamente. Bueno, ya para cerrar con esta parte de mercado internacional, en la última diapositiva lo que les traemos es lo que para nosotros pueden ser los principales temas económicos que marquen la pauta en los mercados internacionales para el próximo año. El primero de ellos es la desaceleración global del crecimiento económico que se proyecta tanto por la Reserva Federal como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional para el próximo año y que puede incidir sobre el desempeño de las economías, también de las empresas y los mercados accionarios, por ejemplo, donde resaltaría la resiliencia de Estados Unidos con un crecimiento todavía en torno a su potencial. Un segundo tema es que todavía puede continuar la incertidumbre geopolítica, regulatoria y de comercio internacional, ¿verdad? Temas como los aranceles, por ejemplo, impulsado básicamente por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que puede seguir siendo una fuente importante de volatilidad en el mercado para el próximo año. Que esto también, digamos que es evidencia de la importancia que uno debería darle a la diversificación dentro de los portafolios de inversión. Un tercer tema es que vamos a continuar viendo una inversión bastante fuerte en tecnología y en el sector específicamente de la inteligencia artificial, que va a ser bastante interesante ver si logra generar los aumentos en productividad que algunas personas esperan por parte de la inteligencia artificial. Si fuera que genera ganancias de productividad bastante buenas, eso podría ayudar a Estados Unidos a mantener un crecimiento elevado a pesar de seguir teniendo tasas de interés restrictivas y un mercado laboral ya no tan dinámico. Pero por otro lado, si resulta que la inteligencia artificial no está dando los resultados que muchas personas esperan en este momento, eso podría seguir generando riesgos de una burbuja en el sector, de empresas que se han endeudado para incrementar su inversión en este tipo de tecnologías y también podríamos ver alguna rotación por parte de los inversionistas hacia otros sectores menos volátiles. Un cuarto tema es la persistencia de la inflación en Estados Unidos, que muy posiblemente o se proyecta se va a mantener todavía por encima del objetivo que tiene la Fed y que eso le va a complicar su labor eh, buscando acomodar las tasas durante el próximo año. Que eso es precisamente el último tema, la política monetaria de la Fed y sus decisiones con respecto a la tasa de interés. Ya les comentaba, el próximo año entonces vamos a tener un nuevo presidente al frente del Banco Central y que dependiendo de su éxito como mandatario jefe de la Reserva Federal, pues veremos el comportamiento de la curva de los bonos del Tesoro empinándose en mayor o menor cuantía. Bueno, eso es básicamente el tema que les traíamos de mercado internacional y ahora le doy la palabra a mi compañero Juan Pablo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros compartiendo un poco acerca de lo que está pasando en los mercados. Ya Sebastián nos indicó que está pasando en mercados internacionales, principalmente lo que sucedió en Estados Unidos y el día de ayer los movimientos de la Reserva Federal. De mi parte voy a hablarles un poco de mercado local, qué ha estado pasando. Voy a enfocarme principalmente en dos temas, ¿verdad? Lo primero es ver cómo están los vencimientos del Ministerio de Hacienda, que va a ser muy importante para determinar aproximadamente cómo podrían estar moviéndose los precios para el próximo año de los títulos. Y la otra parte es un tema que creo que todos de una u otra forma nos hemos visto impactados en nuestro flujo de caja diario, ya sea en nuestras empresas, en nuestro flujo personal, con lo que ha pasado con el tipo de cambio. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión sobre qué ha pasado y sobre principalmente el tema de las estacionalidades, ¿verdad? Que siempre es importante ver para fin de año cuándo es que uno podría esperar que el tipo de cambio tenga una dirección ya sea hacia el alza o hacia la baja, de acuerdo con los patrones o los comportamientos que han sucedido en años anteriores. Entonces vamos a arrancar. Primero vamos a hablar un poco con cómo ha sido o cómo se espera que sea el crecimiento para este año. Ya estamos en el mes de diciembre, ya estamos casi que terminando el año. Realmente hemos tenido un crecimiento superior a lo que se esperaba a inicio de año.
Recordemos que a inicio de año nuestras tasas de crecimiento estaban en torno al 3,1, 3,2, 3,3%. Bueno, la última estimación del Banco Central nos indicó que estamos 2025 para crecer un 4,2%, mientras que para el año entrante, 2026, sí estaría bajando de un 4,2 a un 3,5. ¿Por qué se da ese cambio y a qué obedece? Bueno, ya Sebastián nos indicó que en Estados Unidos realmente la economía ha sido resiliente en el sentido de que pese a que hay aranceles, pese a que han habido ciertos temas a nivel internacional, ha mantenido un crecimiento más o menos estable y también superior a lo que se esperaba. Pues bueno, en Costa Rica también, y eso en parte ha sido por el aumento en las exportaciones que hemos tenido, principalmente en este tercer trimestre. Vamos como con información al cierre de septiembre, Banco Central nos indica que tenemos un índice mensual de actividad económica que crece en 4,7%, pero ese 4,7% está dividido, por así decirlo, en dos motores, ¿verdad? El motor rápido, el motor que va como un avión, ¿verdad? Que esa es la parte de las exportaciones del régimen especial, que está creciendo al 15, o por lo menos para septiembre creció a un 15,3%. Sin embargo, en promedio, las exportaciones de este régimen han venido creciendo en torno al 12%, era un crecimiento bastante alto, mientras que el resto del régimen, o el régimen definitivo, lo que ha estado es creciendo 2,3% y más o menos durante todo el año el promedio ha estado en torno a un 2,3, 2,5%. Era un crecimiento más lento, un crecimiento que no es tan alto como el que se espera, principalmente porque representan entre el 75 y 80% del total de todo el cuerpo empresarial que hay en el país. Entonces, este crecimiento de las exportaciones es el que ha mantenido, por así decirlo, ha mantenido a flote un crecimiento promedio país alto, 4,7. Eh, ha habido alta capacidad de adaptación a las nuevas condiciones internacionales. El país se ha adaptado bien, pese a que hemos estado teniendo primero un arancel del 10% y después ese arancel creció hasta el 15%. Aún así, se han dado una buena cantidad de un buen comportamiento por parte de las exportaciones, y no solamente a Estados Unidos, también han crecido las exportaciones hacia el Pacífico y también han crecido las exportaciones hacia Europa. Entonces, los tres principales mercados, que es Estados Unidos, Pacífico, Estados Unidos, Asia y Europa, digamos en ese orden de importancia, todos los tres han crecido durante este último trimestre. Y esa, ¿verdad? Esa también es la razón por la cual para el 2026 se espera un descenso, una caída, una disminución en el nivel de crecimiento. ¿Por qué? Porque muchas empresas lo que han hecho es empezar a acumular inventarios, previendo que el tema arancelario los pueda perjudicar de una forma más intensa durante los próximos años. Y se prevé que para el otro año ya los inventarios estén cerca del tope, cerca del 100%, y ya no puedan acumular más, y por eso puede que empiece a mermar o empiece a bajar un poco el nivel de importaciones que ellos van a tener, que significa un menor ritmo de exportaciones que nosotros eventualmente podríamos tener. También hay que ver que las exportaciones van a crecer, pero van a crecer de forma heterogénea. Por ejemplo, servicios van a caer un 2%, mientras que las exportaciones de bienes se espera que sí crecen al 7,3%. Las exportaciones de servicios, ¿por qué van a caer? Principalmente porque se tiene planeado que para el segundo semestre del 2026 van a haber dos empresas importantes, o parte de las operaciones de dos empresas. Una es Intel, que una parte lo va a trasladar hacia la India, hacia Asia, y la otra parte es Corvo, la empresa Corvo, que también había anunciado que trasladaba sus operaciones fuera de Costa Rica, y eso se espera que suceda en el segundo semestre del 2026. También eso va a tener un impacto principalmente en lo que son las exportaciones de servicios, y eso va a hacer que caigan un 2%, manteniendo a flote el sector, lo que es la parte de exportaciones de bienes. En cuanto a las finanzas públicas, ya hemos hablado en la ocasión anterior, hablamos de que realmente hemos tenido un buen comportamiento. Casi que todos los meses hemos registrado superávit primarios, por lo menos en 7 de los últimos 9 meses se han registrado superávits primarios, y eso ha hecho también que el déficit fiscal o el déficit financiero venga cayendo, venga disminuyendo poco a poco. Sin embargo, también es importante ver cómo están los vencimientos, qué es lo que nosotros esperamos durante los próximos años, y es bueno ver
por ejemplo, que de aquí al 2030 se van a estar acumulando aproximadamente el 44,6% de la totalidad de la deuda. Si llegamos hasta el 2031 ya estaríamos cubriendo la mitad, estaríamos llegando al 50% del total de la deuda. La deuda de más largo plazo o el mayor vencimiento que tenemos es al 2054, que corresponde al eurobono, al BDE 54, que como lo vemos acá, ¿verdad? Y como venía en su clasificación, es un bono por 1.500 millones de dólares, los cuales se espera que se paguen 500 millones de dólares en el 2052, otros 500 millones de dólares en el 2053 y los restantes 500 millones de dólares se van a estar liquidando en el 2054. En colones, el plazo más largo que tenemos es al 2051. Sin embargo, es importante ver que en títulos de propiedad, el título de propiedad a más largo plazo que estamos manejando es el TP 2046, ¿verdad? Que se vence justamente en junio del junio del 2046, es un bono tasa fija. Luego, lo otro importante es que bueno, las obligaciones totales, ¿verdad? Obligaciones totales son suman 49,2 billones de colones, ¿verdad? Ya colonizado, suman 49,2 billones. ¿A qué me estoy refiriendo con obligaciones totales? Ahí estamos hablando tanto las amortizaciones como los intereses que están pendientes de pagar. De hecho, el 61% del total de esa deuda, el 61% corresponden a amortizaciones y el restante 39% corresponde a los intereses que hay que pagar. Del total de amortizaciones que se tienen, que son 30,2 billones de colones, el 66% son amortizaciones que corresponden a pagar en moneda local, mientras que el restante 34% corresponden a amortizaciones en moneda dólares. En cuanto a los intereses, lo que queda pendiente, o lo que está pendiente, son 19 billones de colones, de los cuales el 64% está en colones, mientras que el 36% está en dólares. Algo muy importante es que de entender es que esta información está con el último corte que tiene Hacienda, que es el mes de septiembre. Eso significa que aquí todavía no está reflejado el efecto de la colocación que hizo el Ministerio de Hacienda hace unos pocos días, hace un par de semanas, de un bono en euros por 1.000 millones de euros, ¿verdad? Que representa aproximadamente 1.152 millones de dólares. Como eso realmente se dio reciente, no lo tenemos incorporado acá, pero el efecto también es importante. Tampoco está considerado en esta parte de los vencimientos el canje, ¿verdad? El canje de esta semana, que de hecho mañana liquida la parte en dólares y justamente hoy está liquidando la parte en colones, que eso lo que va a hacer es por lo menos restar un poco la presión, y esto es lo que vamos a ver en la siguiente filmina, la presión que hay para los primeros meses de este año. Esta es la totalidad de obligaciones que tiene el Ministerio de Hacienda, y aquí lo que estamos a hacer es hacerle un zoom a qué va a pasar el año entrante, qué va a pasar en el 2026. ¿Verdad? Las obligaciones totales en el 2026 son de 4,5 billones de colones, colonizados son 4,5 billones, lo que representa un 9,2% del total de la deuda. De eso la mitad, de esa parte la mitad hay que pagar en amortizaciones y la otra mitad se paga en intereses. De hecho, en las amortizaciones, que son 2,3 billones de colones, el 72% de esas amortizaciones son en colones, mientras que el restante 28% son en dólares, ¿verdad? En cuanto a los intereses, es la misma, básicamente es lo mismo, 72% es en colones y el 28% es en dólares. Aquí lo importante ver a la hora de verlo por trimestres es ver que el primer trimestre sí tiene condensado, digamos, un 35% concentrado, un 35% del total de las obligaciones que hay que pagar en el 2026. Y esa es una de las razones por las cuales justamente los dos títulos, al menos en colones, que salieron en canje, uno vence en enero del 2026 y el otro está en febrero del 2026, por lo menos los títulos que salieron en colones. ¿Verdad? En cuanto a los títulos que salieron en canje en dólares, uno tiene vencimiento en mayo, que si podemos ver acá, en este caso la línea azul son los vencimientos en colones, mientras que la línea amarilla o dorada son los vencimientos en dólares. Vemos que en mayo realmente hay un vencimiento importante
en dólares, ¿verdad? Y este instrumento también está incluido dentro del canje, ¿verdad? El que vence en mayo y el que vence en agosto del 2026. La idea es traspasarlo a instrumentos que tengan un vencimiento mucho mayor para bajar un poco esa presión que se tiene principalmente para el primer trimestre. El otro trimestre que tiene una presión importante es el tercer trimestre, que tiene vencimientos en torno al 31%. El segundo trimestre es un poco más suave, tiene un 23% de los vencimientos de todo el año, mientras que el último trimestre lo que va a tener es apenas un 11% del total de vencimientos que hay. ¿Qué podemos ver en el sector externo? Y aquí es donde vamos a hacer un análisis de qué ha pasado con el tipo de cambio. Aquí tenemos la radiografía completa. Esto es desde el momento, ¿verdad? De todo lo que ha pasado en Monex desde el momento que está en funcionando. Básicamente empezó en el cuarto trimestre del 2006 y hasta la fecha, ¿verdad? Y aquí vienen los movimientos. Veamos qué uno espera o lo que ha sucedido normalmente es que ha habido un piso aproximadamente de 500, mientras que el punto máximo se tocó el 21 de junio del 2022, cuando el tipo de cambio llegó a 696,76 colones por dólar. A partir de ahí, a partir de esa fecha, ha venido descendiendo al principio muy bruscamente, ya después el descenso ha sido un poco más leve. Sin embargo, en las semanas anteriores hemos visto cómo hemos llegado a niveles históricos que han sido bastante bajos. Por ejemplo, el nivel más bajo que se ha negociado en Monex sucedió la semana pasada, el 4 de diciembre, cuando se llegó a negociar a 488,06 colones por cada dólar. Es importante ver, ¿verdad?, que también una semana antes, el 24 de noviembre del 2025, se negoció el monto histórico más alto, ¿verdad?, que correspondió a 142 millones de dólares, que es esta línea que tenemos por acá. Para que tengan una idea, ¿verdad?, para tener una idea aproximadamente, el volumen promedio diario durante este año, durante el 2025, ha sido de 36,6 millones que se negocia por día. Y solamente este día, 24 de noviembre, se negoció 142 millones. Eso es aproximadamente 4 veces lo que se negocia en promedio en un solo día. Y estos 142 millones, el Banco Central tuvo una intervención de aproximadamente como un 82% de comprando esta cantidad de dólares que hay en el mercado, porque si no el tipo de cambio hubiese bajado todavía más fuerte de lo que bajó este día. Hay que ver que el 24 de noviembre fue un día antes de la colocación que hizo el Ministerio de Hacienda de los 1.000 millones de euros. Entonces, después de esta fecha, el tipo de cambio siguió bajando, hasta que el 4 de diciembre tocó su punto más bajo. Algo importante también de resaltar es que pese a que hemos tenido disminuciones importantes, el Banco Central ha sido muy activo tratando de sostener o que no baje más todavía el tipo de cambio. Ha intervenido de forma importante el mercado Monex, y eso ha hecho que sus reservas monetarias en estos momentos alcancen el valor más alto histórico que hayan tenido registro, o por lo menos que se hayan registrado, que se tengan dentro de los registros que trae el Banco Central. Las reservas monetarias en estos momentos están por el orden de los 17.268 millones de dólares. Para tener una idea, eso significa un crecimiento de un 100% respecto a los últimos 3 años. O sea que si nos ponemos en esta misma fecha del 2022, nosotros lo que teníamos era aproximadamente la mitad de lo que teníamos acá. O sea, en 3 años ha crecido un 100%. ¿Verdad? Que es un crecimiento importante y es un nivel realmente bastante alto de reservas las que en estos momentos tiene el Banco Central. En cuanto al efecto de las estacionalidades, bueno, aquí vemos qué es lo que ha pasado en Monex en los últimos 2 meses, básicamente lo que ha sucedido después del 1 de octubre hasta la fecha. No tengo contabilizado el dato de hoy, aquí está hasta el dato de ayer, en el cual el tipo de cambio llegó a 501 colones, mira, por cada dólar. Sin embargo, sí vimos que en la última semana, en noviembre, tuvo una caída considerable, como les decía, hasta llegar al 4 de diciembre, donde cayó o bajó hasta 488, y a partir de ahí ha tenido una recuperación que en los últimos 2 días es que se ha dado la mayor recuperación. Básicamente han sido 10 colones lo que se recuperó entre martes y miércoles, ¿verdad?, llegando a 501. Pero los efectos estacionales siempre son importantes de ver, siempre son importantes de analizar.
y ver qué tan fuertes han sido. Aquí lo que hice fue sacar una muestra de los últimos 18 años, el comportamiento que ha tenido Monex en los últimos 18 años, y lo que tenemos es que en promedio, ¿verdad? La primera quincena de noviembre, el tipo de cambio en promedio, digamos, durante los últimos 18 años, la primera quincena de noviembre, lo que ha sucedido es que disminuye, en promedio ha disminuido 3,18 colones. ¿Verdad? La segunda quincena de noviembre, también realizado un estudio de los últimos 18 años, dice que en la segunda quincena de noviembre la caída es más fuerte. ¿Verdad? La caída del tipo de cambio es de aproximadamente 6,88 colones. Y algo importante que refuerza este efecto estacional es la cantidad de meses, ¿verdad? O la cantidad de ocasiones en que esta quincena ha disminuido en los últimos 18 años. Lo que quiere decir que de los últimos 18 años, la primera quincena de noviembre ha disminuido en 15 de los últimos, digamos, 18 primeras quincenas de noviembre. ¿Verdad? Lo cual refleja que sí es muy fuerte el efecto, o por lo menos que es muy marcado ese efecto o esa tendencia de ese efecto estacional. Para la segunda quincena es exactamente lo mismo. De los últimos 18 años, en las segundas quincenas de noviembre, el tipo de cambio ha caído en 15 en 15 veces de los últimos 18 años. Luego, si vemos ese efecto para diciembre, la primera quincena el efecto no es tan fuerte. De hecho, lo que tenemos en promedio es una caída apenas de 0,96, aproximadamente lo que acá es un colón, ¿verdad? Y eso también ha sido un poco congruente con lo que ha pasado durante este año. Durante la primera quincena de diciembre la caída no ha sido tan fuerte, y de hecho, ¿verdad? El análisis nos indica que de los últimos 18 años, en la primera quincena de diciembre solamente se han reportado disminuciones en 10 ocasiones, ¿verdad? De los últimos 18 años, solamente en 10 ocasiones ha caído, lo que significa es que en las 8 restantes o se ha mantenido constantes o ha crecido. O sea que no es tan marcada la estacionalidad la primera quincena de diciembre. Sin embargo, la segunda quincena de diciembre sí es bien marcada la estacionalidad, simplemente que es hacia el alza. En promedio, la segunda quincena de diciembre en promedio tiende a crecer 5,63 colones, ¿verdad? Y esto se refuerza con lo mismo, de los últimos 18 años, en 15 ocasiones, la segunda quincena de diciembre ha aumentado o ha crecido el precio, ¿verdad? Ha aumentado el valor del tipo de cambio. Y en promedio lo ha hecho en 5,63%. 5,63 colones, disculpen. Aquí yo no me alcanzó, ¿verdad? Para poner la parte de enero, pero creo que también es importante ver o qué podríamos esperar del mes de enero. Y resulta que en el mes de enero se da un fenómeno también interesante, en el sentido de que la primera quincena de enero normalmente el tipo de cambio tiende a bajar. De hecho, este mismo análisis realizado en los últimos 18 años lo que nos dice es que en la primera quincena de enero en promedio baja 4,4 colones. Pero sin embargo, en la segunda quincena de enero tiende a subir, ¿verdad? Y lo que ha subido en promedio en los últimos 18 años ha sido de 3,56 colones. Es decir, que de punta a punta, el mes de enero tiene una disminución, pero una disminución ligeramente leve, menor a un colón, ¿verdad? Esto que estoy diciendo no significa que este año va a ser así, ni que todos los años se van a compartir o se van a comportar de la misma forma, pero por lo menos sí nos da una idea, nos da una mayor claridad de hacia dónde se podría dirigir eventualmente el movimiento, el tipo de cambio, y qué tan fuerte o qué tan suave podría ser ese movimiento. Que el hecho de que en los últimos 18 años, en 15 ocasiones, haya sucedido un movimiento en una dirección, yo creo que es un factor que le da bastante robustez a este análisis. En enero también sucedió lo mismo. Por ejemplo, la primera quincena de enero de los últimos 18 años, en 16 de esas oportunidades el tipo de cambio bajó, mientras que en la segunda quincena de enero, en 14 de esos últimos 18 años, el tipo de cambio subió. Pero entonces digamos de que la tendencia es clara a nivel de quincena, ¿verdad? Y lo que podría eventualmente estar variando es qué tan intenso, si se mantienen estas mismas intensidades, o sea, si se mantienen estas mismas variaciones o las variaciones son mayores o menores. Todo va a depender de las condiciones que prevalezcan en un periodo dado.
Bueno, por lo menos todo lo que tenemos respecto al tipo de cambio, lo que podríamos eventualmente estar esperando de cara al cierre de año y también de cara a lo que pudiese suceder el año entrante. Y dentro de eso también vamos a compartir con ustedes las proyecciones que que el equipo de BN Valores ha realizado para tanto 2026 como el 2027. Aquí es importante ver que considerar que a nivel histórico, ¿verdad? El último dato que tenemos para este año, para el 2025, es el dato de noviembre, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, por ejemplo, en lo que es la parte fiscal, el balance primario, déficit primario, perdón, superávit primario y déficit financiero, esta información la tenemos al mes de septiembre. ¿De dónde han sido las fuentes? Las fuentes han sido variadas para lo que es mercados internacionales. La mayor parte se han tomado del Fondo Monetario Internacional, otras se tomaron de Bloomberg y también de la Reserva Federal. Para el mercado local, la mayor parte se han tomado del Banco Central de Costa Rica. También hemos utilizado estimaciones propias, ¿verdad? Pero utilizando datos de la Dirección de Análisis Económico del Banco Nacional. Y en otras, ¿verdad? En otras lo que hemos utilizado es totalmente una fuente propia, digamos, de que el equipo de análisis somos los que la hemos realizado. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, el crecimiento del PIB, ¿verdad? Alineado a lo que es el Banco Central. En la parte fiscal, comportamiento fiscal, también hemos estado completamente alineados a lo que diga el Banco Central. Aquí tal vez lo más importante es ver cómo se están o lo que nosotros consideramos cómo se podrían estar comportando las tasas en colones y las tasas en dólares en mercado local. ¿Verdad? Las tasas en colones, lo que nos estamos viendo es que puede haber una mayor demanda, pero por instrumentos de corto plazo. ¿Por qué por instrumentos de corto plazo? Porque se podría estar pensando que estamos llegando a la parte más baja del ciclo de tasas y que eventualmente podría haber una reversión de esas tasas, pero una reversión hacia el alza. Entonces, la demanda que hay va a estar más enfocada en instrumentos de corto plazo y no tanto de largo plazo, esperando que esos títulos vayan a ajustarse en los próximos años. Es por esa razón de que lo que estamos viendo es en colones un mayor empinamiento de la curva en colones, lo que quiere decir que la curvatura aumenta, el diferencial entre la tasa de largo plazo y la tasa de corto plazo va a ser un diferencial mayor, un diferencial más grande de lo que tenemos actualmente. Vemos cómo las tasas en colones a 2 años, vemos, para el 2026 estaría pasando de un 5,08 a un 4,75%. Ese ajuste a la baja viene en concordancia con lo que esperamos de que vaya a suceder con la tasa de política monetaria, que dicho sea de paso, el 18 de diciembre, o sea, la otra semana, el Banco Central se reúne. Lo que nosotros estaríamos esperando es de que haya una reducción de 25 puntos base en esa reunión para cerrar el 2000, actualmente está en 3,5, podría cerrar el 2025 en 3,25% y para el 2026, durante todo el año también lo que estamos viendo es una sola disminución de 25 puntos base para cerrar en 3%. Esa disminución podría hacer que las tasas, los rendimientos en colones vayan a bajar, principalmente en corto plazo. Colones a 5 años lo vemos muy estable a lo que tenemos ahora, tal vez con una ligera caída del 6,05% al 6%, mientras que los colones sí vemos que más bien podría estar incrementándose el rendimiento, principalmente asociado a una menor demanda por estos instrumentos. En lo que es la parte de dólares, sí, como hay una menor, como el Ministerio de Hacienda ya tiene prácticamente asegurado todo el financiamiento en dólares para este año y una buena parte para el año entrante, consideramos de que no va a haber mucha oferta de esos títulos, lo cual, ¿verdad?, va a hacer de que el inversionista vaya a presionar más, pero por todos los diferentes instrumentos que hay o por todos los distintos plazos que hay en la curva de dólares. Y eso va a hacer que la tasa en dólares se vaya a mover constante en todos sus plazos hacia la baja. Vemos como dólares a 2 años, vemos una caída de 4,95% a 4,69%, la de dólares de 5 años de 5,75 a 5,49%, y la de dólares a 10 años una disminución desde el 6,16% al 5,9%.
Eso es lo que a nivel de tasas, eso es lo que nosotros esperaríamos para el 2026. A nivel de tipo de cambio, si vemos este año cerrando en torno a 4.99, 500 por ahí, niveles muy similares a los que nos encontramos actualmente. Para el 2026 no vemos cambios muy fuertes, probablemente vaya a estar en torno a los 502, 503. Esto es un valor central, ¿verdad? Sobre esto nosotros calculamos que pueda tener una variabilidad de más o menos 5 colones, es decir, sobre estos 500, 2025 podría estar cerrando entre 4.95 y 505, mientras que para el 2026 podría estar cerrando entre 4.97 y 507, 508 aproximadamente. Eso por lo menos es lo que, con la información que hay ahora, con los datos que tenemos en estos momentos, es la mejor estimación que podemos realizar. Algunos temas importantes que hay que darle seguimiento para este 2026, ¿verdad? Principalmente, yo creo que el más importante de todos va a ser el resultado de las elecciones. Vamos a tener elecciones presidenciales y elecciones legislativas, y eso implica ver las políticas de gobierno, el nuevo gobierno que entre, cuáles serán sus prioridades que vaya a tener, cómo va a ser la conformación del gabinete a nivel de Asamblea Legislativa, cuáles son las curules, a quiénes se les va a asignar, cuáles diputados, de qué partido van a haber, y principalmente con base en eso ver cuáles podrían ser los principales proyectos de ley que se van a estar discutiendo durante la próxima legislación, durante los próximos 4 años. En términos de crecimiento económico, el ojo hay que ponerlo sobre el desempeño en las exportaciones, si efectivamente se van a caer como esperamos que caigan, o que se desaceleren respecto a lo que ha crecido este año, principalmente por los efectos arancelarios, la acumulación de inventarios que ha habido durante el 2025, si eso va a tener algún efecto sobre exportaciones en el 2026. También hay que poner la atención a lo que va a pasar con la inversión extranjera directa. Mayor inversión extranjera directa también tendría un impacto sobre el tipo de cambio, menos inversión extranjera directa tendría un impacto sobre el empleo, sobre el crecimiento y también sobre el tipo de cambio. Habría que ver si el tema de la infraestructura y la competitividad, si vamos a seguir siendo o sosteniendo, digamos, los superávit primarios que se han sostenido hasta ahora, por lo menos durante los últimos periodos, y qué tanto impacto, ¿verdad?, genera esa contención de gasto en términos de infraestructura, principalmente obra pública, y en términos de competitividad para todo el sistema económico. A nivel de finanzas públicas, ¿verdad?, los vencimientos del primer y tercer trimestre son los vencimientos más fuertes, como lo vimos anteriormente, y va a ser importante también ver el comportamiento que va a tener Hacienda respecto a estos vencimientos durante todo el año. También, ¿verdad?, la disciplina que vaya a haber en caso de que haya, bueno, con el nuevo gobierno, sea quien sea, con el nuevo gobierno, la disciplina que vaya a tener para sostener superávit primarios, como dije anteriormente, y la credibilidad de la política monetaria, en este caso la credibilidad del Banco Central, que en estos momentos está bajo presión por tener varios periodos, por estar debajo del rango del nivel meta de inflación o el rango de tolerancia de la inflación, y también por las variaciones en el tipo de cambio que le está metiendo mucha presión a lo que es la parte de política monetaria a nivel local. Con esto estaríamos cerrando, estaríamos concluyendo, y realmente un gusto que ustedes estén aquí, estén con nosotros, nos hayan acompañado. No sé, Javier, si gusta. Así es. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Sebastián, por la información que nos brindaron. Yo creo que el panorama que nos comparten los compañeros nos habla pues de una economía internacional que, si bien ya las tasas de interés han bajado un buen tramo y todavía podrían bajar el otro año, hay tal vez cierto signo de pregunta, cierto interrogante sobre cuál va a ser el comportamiento no de las tasas de corto plazo, sino de los rendimientos un poco más de mediano y de largo plazo, como bien lo decía Sebastián. Y en el mercado local, como bien lo comentaba Juan Pablo, diversos temas hemos experimentado cambios recientes, particularmente lo que tiene que ver con el financiamiento del gobierno, con estos mecanismos no tradicionales que vimos en la última parte del año, y por supuesto todo lo referente al tipo de cambio, que siempre por estas épocas vemos una volatilidad en el sentido que nos indicaba Juan Pablo, pero que quizás este año, por el umbral que atravesó de los 500 colones por dólar, pues generó
pues algún debate o alguna discusión un poco más novedosa, ¿verdad? Vamos a tomar dos preguntas. La primera de ellas está dirigida hacia Sebastián. Nos consultan que en el análisis que se hace de la economía internacional, ¿qué se puede esperar para la región de América Latina en el 2026? Adelante, Sebastián. Ok, perfecto. Sí, bueno, recuerdo de hecho, estábamos el otro día leyendo un artículo. La región de América Latina en general no ha tenido un rol tan relevante en el escenario global, pero eso sí cambió este año. Y el 2025 creo que fue como un punto de quiebre donde eh, tanto acciones como divisas y también incluidos los bonos de América Latina han desempeñado mejor que otras regiones. Creo que con eso América Latina ha ganado un poco de protagonismo dentro del escenario global. Y yo creo que los factores que han causado eso posiblemente se mantengan el otro año. Entonces, yo vería un año también donde América Latina podría estar creciendo a una tasa elevada y desempeñando mejor que otras regiones. Creo que este año lo más clave fue, lo primero es que en general los países de América Latina no tienen un superávit comercial con Estados Unidos, sino un déficit. Y por esa razón no nos convertimos en el principal objetivo de Trump con sus aranceles, que fue un tema más que todo de la primera mitad del año. Y por esa razón el impacto que pudo tener esta política comercial de Trump hacia el resto del mundo, en el caso de América Latina, fue quizás más contenido. Otro tema importante, también relacionado con Estados Unidos, es que algo que es cierto es que ha aumentado el involucramiento de Estados Unidos en América Latina y eso le da mayor protagonismo. Por ejemplo, bueno, a principios de año en el Canal de Panamá, más recientemente en Argentina con temas monetarios, también en Venezuela, claro. Y básicamente creo que serían esos temas los que veo que puede ser lo más relevante el otro año que tener en cuenta para América Latina. Creo que podría seguir desempeñando bien y eso pues es algo positivo para los bonos de estos países. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Muy clara la respuesta. Y vamos a tomar una pregunta dirigida hacia mercado local, hacia Juan Pablo. Nos consultan cuál sería el principal impacto de la emisión en euros sobre la deuda pública. Bueno, es una Adelante. excelente pregunta, ¿verdad? En el sentido de que recordemos que a mitad de año el Ministerio de Hacienda había dicho que dada la imposibilidad que ellos estaban viendo a nivel político de que se le autorizaran la emisión de los 500 millones de dólares en eurobonos, ellos iban a buscar cómo financiarse en mercado local, ¿verdad? Y buscaron, y así lo dijeron para julio, agosto, ¿verdad? En su plan de endeudamiento. Lo que sí tal vez tomó como sorpresa fue la forma como el Ministerio de Hacienda lo llevó a cabo ese endeudamiento, que es un endeudamiento de mercado local, solamente que lo hicieron en una moneda en la cual nunca se había hecho una emisión de ese nivel, de ese volumen. Fueron 1.000 millones de euros, lo que equivale a 1.152 millones de dólares. Y eso lo que hizo fue prácticamente poner un alto al resto de las captaciones que tenía planificado el Ministerio de Hacienda durante lo que resta de noviembre y este mes de diciembre, por una razón importante. Recordemos que hay una restricción fiscal que en estos momentos se mantiene activa. Si esa restricción fiscal o si el nivel de deuda sobre PIB supera el 60%, vamos a ir a la parte más fuerte, a la parte más contractiva de la restricción fiscal, que es el inciso D. Verá, en estos momentos, si se mantiene entre un 40 y un 60%, nos mantenemos en el inciso C de la regla fiscal, la cual es menos restrictiva, la cual permite que algunos gastos puedan incrementar su endeudamiento para el presupuesto del año entrante, en este caso para el presupuesto 2026, y eso tiene toda una connotación a nivel de políticas públicas. A nivel de mercados, ¿verdad? Lo que sucedió fue que efectivamente casi que paralizó las diferentes captaciones que iba a hacer el Ministerio de Hacienda, por lo menos en moneda de dólares, y eso lo que provoca es que la mayor parte de los títulos que se negocian en dólares, lo que hemos visto es un incremento en el precio o una caída en el rendimiento, principalmente porque esa demanda ya no hay productos, ya no hay títulos nuevos,
sino que es sobre los mismos títulos que ya están negociándose en mercado secundario. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy clara también la respuesta. Y bueno, con estas últimas ideas nos vamos despidiendo. Quisiera agradecerles a todos los que nos acompañaron. Estos espacios están básicamente pensados, para, como les decía en un inicio, para que podamos compartir nuestras perspectivas de cara hacia el cierre del 25, también de cara hacia el 2026. Y bueno, únicamente reiterar el agradecimiento de parte nuestra y desearles una muy buena tarde a todos. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego.